Alabado sea el Señor. Y yo quiero ilustrarle aquí lo que está diciendo Pedro. Vamos a decir que Cristo, la piedra angular, cuando Cristo apareció, los edificadores que estaban edificando, los sacerdotes, los fariseos, los religiosos, cuando vieron esa piedra, Cristo, la piedra es simbólica, ¿verdad? Pero vamos a decir simbólicamente, ellos vieron la piedra. Cuando vieron la piedra, ya lo sacaron y la echaron para el lado. Porque ellos pensaron que esa piedra no pertenecía a él, porque iba en contra de lo que ellos querían edificar o lo que estaban edificando. Ellos tiraron la piedra, sacaron a Cristo del medio, lo mandaron y lo crucificaron porque les estorbaba. Ellos rechazaron a la piedra viva. Pero entonces cuando Cristo resucita, Cristo pone la piedra, su vida, la pone de nuevo en ese lugar y ya ahí ellos no la pueden quitar. Porque entonces la piedra angular, Cristo, de ahí salen los apóstoles a predicar por todo el mundo y el Espíritu Santo le va revelando a ellos las doctrinas fundamentales que les voy a presentar, y de ahí entonces siguieron uniendo todas las piedras y todo el fundamento y todas las capas hasta que salió las enseñanzas que yo les presento fundamentales que Pablo compartió. Y de ahí Cristo viene siendo la piedra angular, de ahí siguen edificando todos los apóstoles por medio de la enseñanza, y esa piedra angular y toda la enseñanza es el fundamento de nosotros, lo que estoy compartiendo. Cuando yo entre ahí lo voy a explicar un poquito más acerca de estas doctrinas, porque son fundamentales, son bíblicas, pero nosotros las podemos expandir y los grupos, diferentes denominaciones que estén estudiando estos estudios, le pueden añadir las doctrinas fundamentales que su movimiento enseña y las puede expandir a la medida que ustedes quieran. Amén. Pero estas son las 6 básicas de las que Pablo menciona, y esas fueron las que yo escogí. Bien, si no me equivoco, esos eran todos los blancos de las otras partes. Ahora voy a la asignatura, el punto número 2, que dice, ¿cómo muestra el Padre su amor por nosotros? Juan 3:16. ¿Cómo muestra el Padre su amor por nosotros? Por medio de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese texto lo conocemos todos nosotros, ¿verdad? Pero después le voy a hablar de este texto que viene ahora, que viene en 2 o 3 versículos después de ese, Juan 3:16, que va a ser bien importante que ustedes entiendan lo que quiere decir. Pero el punto número 3 de la asignatura dice, de acuerdo a la promesa del profeta que vendría, paréntesis, Deuteronomio 18, esa cita la buscamos, Deuteronomio 18, versículo 15, que la leímos ahorita. Pues Deuteronomio 18, paréntesis, esta pregunta, ¿qué era lo que le enseñaría al pueblo y qué debían de hacer ellos? Cuando llegara el profeta prometido por medio de Moisés en Deuteronomio 18, ¿qué era lo que enseñaría al pueblo y qué debían hacer ellos? Deuteronomio 18:19 dice, mas será que cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le residenciaré. O en otra versión puede decir, le demandaré, por no haber oído lo que Dios iba a hablar por medio de ese profeta. Ya desde Deuteronomio 18, del 15 al 19, por medio de Moisés, ya Dios le había advertido al pueblo, y estaba escrito en la ley de Moisés, en Deuteronomio 18, 19, que cuando él le enviara el profeta, que ellos le oyeren, porque si no le oyeren, él les demandaría por no haberle oído.
Y ahí hago la conexión con Juan 3:18. Mira lo que dice Juan 3:18. Dice, el que cree en Él no es condenado o juzgado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito, el único Hijo de Dios. Nueva Biblia Latinoamérica. ¿Se dan cuenta? Aquí en Juan 3:18 está conectado a esta cita de Deuteronomio 18:19, porque allá en Deuteronomio Dios está diciéndole que si ellos no oyen a ese profeta, Él le tomará en cuenta por no haberle oído. Dice, y Él mismo le pedirá cuenta. Ahora aquí en Juan 3:18, después de 3:16, que muestra su amor, que de tal manera amó a Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si lee unos versículos después, el 3:18 dice, y el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso es lo mismo, amén, la contestación a Deuteronomio. ¿Se dan cuenta? Que el mundo ya estaba perdido. El pueblo de Israel y todo el mundo que no ha aceptado a Jesucristo estaba camino a la perdición, camino a la muerte, estaba condenado a muerte. La única manera de escapar de la condenación a la muerte es recibir a Jesucristo por medio de la fe, confesarlo y creer en Él. Eso es lo que está diciendo aquí. El que cree en Él no será condenado ¿de qué? De muerte. Pero el que cree en Él no será condenado de muerte, mas tendrá vida. Mas el que en Él no cree, ya es condenado. O sea que ya la condenación estaba. La muerte ya estaba anunciada a todo desobediente que hiciera transgresión en contra de la ley de Dios. Ya la humanidad estaba dirigiéndose hacia la muerte. Y todavía la humanidad que no ha creído está dirigiéndose a la muerte. ¿Por qué? Porque no han creído al Hijo de Dios. La manera de escapar de la muerte es creyendo en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Y cuando creen en Jesucristo ya no va a ser condenado, sino que va a hacer una vuelta, hacia la vida. Va a pasar de muerte a vida. Va a ser transferido de las tinieblas a la luz. Y se va a convertir en un hijo de Dios. Amén. Punto número 4. En la asignatura. ¿Quién eran los edificadores y por qué desecharon la piedra? ¿Quiénes eran los edificadores y por qué desecharon la piedra? En Lucas 20, del 16 al 19, dice, y vendrá y destruirá a estos labradores y dará la viña a otros. Esto es una parábola que Cristo le está diciendo a los líderes, a los fariseos. Le dice en Lucas 20, 16 al 19, vendrá y destruirá a estos labradores y dará la viña a otros. Y mira lo que dice, y cuando ellos oyeron esto, dijeron, nunca suceda tal cosa. Pero él, mirándolo fijamente, dijo, entonces, ¿qué quiere decir esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. ¿Se da cuenta? Y dice, y todo el que caiga sobre esa piedra será hecho pedazos, y sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Los escribas y los principales sacerdotes procuraron arrestar a Jesús en aquella misma hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. ¡Wow! ¿Ve? Él les dice la parábola y ellos dicen, no, que no suceda tal cosa, porque ya ellos venían entendiendo que Jesús se estaba refiriendo a ellos, que era lo que estaban preparando
los labradores, los que estaban supuestos a velar por la viña, para que cuando viniera el dueño de la viña, poder dársela de nuevo, pero con fruto. Entonces, cuando ellos entienden que ellos eran los labradores, los que estaban labrando con el pueblo para presentarle la viña, que era el pueblo, a Dios o al dueño, pues ellos comprendieron y dijeron que no suceda tal cosa. ¿Entiendes? Pero entonces Jesús los mira y le dice, entonces, ¿por qué entonces ustedes son los que rechazaron la piedra angular? Si esa piedra cae por encima y lo va a hacer polvo, pero el que caiga sobre ella se va a hacer pedazo. ¿Se dan cuenta? Entonces ellos entendieron que él estaba hablando de ellos mismos, que se iban a hacer pedazos, o que la misma piedra angular los iba a aplastar. Pero ellos no se estaban dando cuenta que la piedra angular era el mismo Jesús. Ellos quizás entendieron, porque estaban cegados espiritualmente, ellos quizás entendieron que era otro que vendría después, cuando viniera Dios en su venida, o viniera Dios a buscar a su pueblo. Pero ellos no entendieron que era Jesús. Él era la piedra angular. Qué lindo, ¿verdad? Yo no sé cuándo se están gozando, pero yo me estoy gozando aquí. Dice el punto número 5 de la asignatura. ¿Quiénes son los edificadores hoy? ¿Quiénes son los edificadores hoy y estarán rechazando la piedra angular? Y algunos de los líderes quizás me quieren tirar con un zapato. Porque así como Jesús le estaba hablando a los fariseos, pues ahora esta pregunta fue dirigida a aquellos líderes que así como los fariseos estaban supuestos a preparar el pueblo para cuando viniera el Mesías, el profeta, le dijera lo que ellos tenían que hacer. Y que era lo que tenían que hacer cuando Jesús vino, le dijo que tenían que creer en él. Que él fue enviado del Padre y que en él creyera no sería avergonzado. Y el que en él creyera pasaría de muerte a vida. Pero por eso lo quisieron matar, porque él estaba declarando a los mismos fariseos que él era el Hijo de Dios, que él era Dios, que él era divinidad, que Dios había puesto el poder de su divinidad en él y que por medio de él era que podían alcanzar al Padre. ¿Te recuerdas? Por medio de él podían subir al monte santo, que no se atrevieron a subir cuando Moisés le dijo por medio del mensaje que Dios envió que subieran. Y ellos no se sintieron preparados para subir, pues ahora Cristo le dice, la única manera de poder subir allá arriba es por medio de mí, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la puerta de Redil, por medio de mí entra y sale las ovejas, y saldrán y hallarán pasto. Y por eso a Cristo lo quisieron crucificar, porque esa palabra yo soy viene desde el Antiguo Testamento. Cuando la zarza ardiente estaba ardiendo, Moisés la vio. Moisés, de la zarza salió la voz que dijo, quítate las sandalias porque el lugar a donde estás pisando santo es. Y entonces Moisés le preguntó, y cuando yo vaya donde el faraón y me diga quién te envió, que yo le diré. Y la voz de la zarza, que era el mismo Jesús en el Antiguo Testamento, hablando a Moisés, le dijo, dile que yo soy quien soy, te envió. Alabado sea el Señor. Ahora a Jesús usar esa palabra yo soy, ellos la conectaron con el yo soy que se les reveló a Moisés, y por eso ellos entendieron que el yo soy era Dios que le estaba hablando. Ahora Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque Él fue el que vino, tomó forma de carne, se encarnó, como humano, sufrió para tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario y hacer la paz con Dios. Alabado sea Dios. Bien, aquí Jesús le dice en San Juan 16, 12, 13. Volviendo al 5 que me quedé ahí. ¿Y quiénes son los? Y estarán rechazando la piedra angular. Y ya yo le expliqué, pero en Marcos 10, versículos 42 al 44 dice, y llamándolos junto a él, Jesús les dijo, ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles
se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no será así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor, y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos. Wow, este pasaje hay que estudiarlo bien. Marcos 10, versículos 42 al 44. Aquí está el modelo que Jesús le dejó a sus mismos apóstoles y discípulos. Dice: ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Se parece mucho al sistema eclesiástico de hoy, que los grandes son los que ejercen autoridad sobre los que están en la iglesia, sobre los feligreses, sobre los miembros. Dice: pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor, y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todo. Cristo le está diciendo claramente aquí a todos nosotros, a ellos y a nosotros, que el que quiera ser grande será el servidor. El que quiera ejercer será el servidor de los demás. Amén. Y el que quiera ser primero será el siervo de todo. Este modelo es el que nosotros llamamos el modelo de liderazgo o de liderato de servidor. El modelo de siervo. Del líder como siervo. De servir, de servicio. Ese es el modelo. Esa debe ser la actitud de los pastores, de los diáconos, de los líderes de la iglesia, los oficiales de la iglesia. La actitud debe de ser como que ellos están sirviéndole a los hermanos. Amén. No como que ellos son más grandes o están en un pedestal por encima de los hermanos, no. Sino que ellos, los hermanos, son más grandes que ellos, porque ellos le están sirviendo a los hermanos. Cristo se ciñó la toalla y dijo: vela como qué ejemplo yo le he dado. Yo que soy el Señor, pero mira, vengo como servidor, y por eso le estoy lavando los pies a todos ustedes. Cuando Pedro no quería ni que le lavara los pies. Pero cuando Pedro entendió que el que no se dejara lavar los pies no podría tener parte con él, pero dijo: pues está bien, lávame completo si quieres. Esta es la enseñanza. Punto número 6 de la asignatura. Jesús le dijo a los apóstoles en San Juan 16, 12 al 13: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Mencione por lo menos 2 de esas cosas que eran misterios revelados al apóstol Pablo. ¿Se dan cuenta que esto no eran preguntas fáciles? Si usted tenía que ir a la concordancia y buscar misterio, y en la palabra misterio en la concordancia, usted iba a encontrar todos los misterios que estaban allí revelados, y iba a dar cuenta que la mayoría de esos misterios fueron revelados a Pablo. Por eso Pablo dijo: de acuerdo a mi evangelio. No era el evangelio que de él era diferente a los demás, sino que el evangelio que Dios le dio, Jesús le dio a él cuando lo llamó, él mismo, Jesucristo, se lo reveló a Pablo. Por eso Pablo decía: de acuerdo a mi evangelio. No era que era diferente a los de los demás apóstoles, era el mismo. Compaginaban. Después le voy a hablar más de eso. Sino que él estaba dando a entender que no lo recibió de Pedro, Juan, Santiago, ninguno de los otros apóstoles. Él lo recibió directamente de Jesús, porque él se apartó por un tiempo, Jesús lo llevó y él hasta fue y fue llevado al tercer cielo y escribió eso. No sabe si fue en cuerpo, no sabe si fue en espíritu, pero él conoce a alguien que fue llevado y él estaba hablando de él mismo. Y estos misterios, uno de ellos, menciono el de 1 Corintios 15, 51, que dice así: así que les digo un misterio, no todos dormiremos, ni moriremos, pero todos seremos transformados. O sea, la cita dice así: así que les digo un misterio, no todos dormiremos. Yo puse en paréntesis moriremos, porque dormir de acuerdo al modelo del Nuevo Testamento, después de recibir a Cristo, ya
la muerte no tiene potestad sobre nosotros. Nosotros dormimos. Este cuerpo duerme porque la muerte no puede reclamar nuestra alma ni nuestro espíritu, porque eso nosotros sabemos que va al paraíso. Sino que la muerte, lo único que el cuerpo se desintegra, pero cuando Cristo venga, Él vuelve a darnos un cuerpo glorificado. Amén. Por eso nosotros los hermanos no morimos, sino dormimos. Amén. Esa palabra la va a oír mucho mencionada en el Nuevo Testamento. Colosenses 1:27. A esto Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. ¿Se dan cuenta? Este misterio, Cristo en ustedes, en nosotros, en nuestro corazón, revelándose a nuestra alma por medio del Espíritu Santo, revelándonos su mente. Cristo en nosotros, que la esperanza de gloria. Nuestra esperanza es que Él prometió que nos vendría a buscar y nos llevaría y nos mostraría la gloria que tuvo con el Padre desde antes que el mundo fuese. Eso se encuentra en Juan capítulo 17 cuando ora el Padre. Pero en Juan capítulo 14, del 1 al 6, Él le habla acerca de las moradas que fue a preparar. Y que si Él se iría a preparar morada, vendría otra vez y nos tomaría a sí mismo, para que donde Él estuviere, nosotros estuviéramos con Él. Lo que Pablo reveló aquí en 1 Corintios 15:51 tiene que ver con eso. Así que les digo un misterio: no todos dormiremos o moriremos, pero todos seremos transformados. Aquí Pablo está revelando que no todos iban a dormir para resucitar al cuerpo glorificado, sino que habrían creyentes que quedarían vivos, y juntamente con los que durmieron y fueron transformados, los dos, los vivos y los que fueron sepultados, los cuerpos, que esas almas volverían a los cuerpos glorificados y que juntamente se encontrarían con Cristo en las nubes cuando Él venga a regresar por la iglesia. Qué lindo, ¿verdad? Gloria a Dios. Bien, hasta aquí la parte bosquejo 1A. Amén, del estudio número 2. Espero que continúen conmigo repasando la parte del bosquejo 2A que vendrá a continuación, Dios mediante. Dios les bendiga y lo espero ver, que me vean en el próximo video.